bien. Es charla, es raro esto. Le ponen nombre de taller, pero los talleres son otra cosa. Así que bueno, es lo que vaya a salir, ¿sí? Quería empezar leyendo el texto de 1 Tesalonicenses 5. Yo lo tengo en la NTV, ahora que me acordé por Sofi, pero no tenemos la NTV ahí. Bueno, no importa, lo leo aquí. Dice: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Ustedes saben muy bien esto? El día del Señor va a llegar inesperadamente, dice. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. El día del Señor va a venir así, de repente, ¿sí? Dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos. O sea, el día del Señor viene de sorpresa, de repente, pero ustedes, queridos, no van a ser sorprendidos. No van a ser sorprendidos porque dice, cuando el día del Señor venga como ladrón, no están a oscuras en estos temas. Y sigue diciendo, digamos que nos dice a nosotros, ustedes no están ignorantes de que viene el día del Señor. A los que no saben, sí les va a caer de repente. Y entonces dice, pues todos ustedes son hijos de luz y del día. ¿Somos todos hijos de luz y del día? ¿Ya tenés al Señor en tu corazón? Si ya somos hijos de Dios y tenemos a Jesús en el corazón, somos hijos de día. Y tenemos esta gran promesa de que no nos va a sorprender. Nosotros, dice, no pertenecemos a la oscuridad ni a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. De acá viene lúcido, ¿no? Estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Estén inteligentes, estén brillantes, estén en guardia, estén atentos, estén en su sano juicio, estén sobrios, estén viviendo correctamente cuando venga el Señor. Estén lúcidos. Dice, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. ¿Por qué vamos a poder estar sin sorpresas? ¿Por qué vamos a poder estar lúcidos? Porque el Señor nos ha salvado, escogió salvarnos y no derramar su ira contra nosotros, su enojo. Cristo murió por nosotros, dice el verso 10, para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que por la resurrección del Señor, por el pago del precio en la cruz, nosotros podemos estar lúcidos. Si no, nosotros no estamos en nuestro sano juicio, no estamos inteligentes, no estamos sagaces en lo que la espiritualidad es. Es así que aliéntense, sigue diciendo el pasaje, y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Darse ánimo, energía, nos demos ánimo para seguir adelante. Ayudémonos a ser mejores en las cosas del Señor. Dice, y los consejos que da Pablo al final dice, el versículo 12, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Esto es un poco para cuando estamos de pábilos humeantes, ¿no? Este versículo viene bien. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Decile, che, estás muy vago con esto. No le estás poniendo onda a tu vida cristiana, ¿sí? Pero también dice, alienten a los tímidos. Hay otro que no lo hace porque es tímido.
A ese no lo vamos a ir a tratar igual que al perezoso. Y también dice, cuiden con ternura a los débiles. No es así nomás. Cuando vamos a decir algo tiene que ser con ternura, con amor, llenos del Señor. Dice, y aparte dice, sean pacientes con todos. Con los pábilos humeantes, con los débiles, con los perezosos, sean pacientes. ¿Y cómo nos conoce el Señor? Porque estos consejos sí que son buenos. Sean pacientes. Con los pastores, sean pacientes. Con los líderes, sean pacientes. Con los hermanos, las hermanas, sean pacientes. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Y el versículo que yo quiero agarrar hoy como mi tema, nunca dejen de orar. La otra versión, como dice, orad sin cesar. No paren de orar. Dice después el 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, y no apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que dicen, retengan lo bueno, aléjense de toda clase del mal. Y como les decía, yo quiero detenerme en una de las cosas que me parece que es la más importante para mantenerse lúcido, para mantenerse despierto, para mantenerse sobrio en toda nuestra manera de andar, para mantenernos viviendo correctamente y en sano juicio. Y es este versículo que dice, nunca dejen de orar. Y yo voy a poner acá a orar. Y quiero ver. ¿Qué es orar? ¿Qué se les ocurre? Una lluvia de ideas. Lluvia, no goteadita. Lluvia de ideas. ¿Qué entendemos cuando decimos orar? Hablar con Dios. ¿Qué más? Pedir. ¿Otra? Dar gracias. Interceder. Clamar. Alabar. Buscar. ¿Sí? Escuchar. Me gustó esa, ¿eh? Conocer. Adorar. Cuando te dicen, ¿estás orando? ¿Qué te ocurre? Que te están preguntando qué estás haciendo. Uy. ¿Más? ¿Algo más? Comunión, intimidad. Se acabó la lluvia. Hasta ahí. ¿Sí? Orar. La versión escuela dominical, hablar con Dios. ¿Sí? Y la versión que medio como que siempre, hablar con Dios, es unida. Pero ahí no termina. Necesitamos Ay, no. La vuelta. Sí o sí. Porque si vamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, es un monólogo. Y eso no es lo que la Biblia dice cuando decimos oren sin cesar, no paren de orar. ¿Y qué sería orar sin parar para ustedes? ¿Qué es? Cuando nos manda oren sin parar. Todo el tiempo. Sí, es tiempo. ¿Qué más? Dedicarnos, sí. ¿Algo más?
¿Qué más? ¿Le puedo agregar antes, durante, mientras y después? ¿Sí? ¿Cuándo es todo? Antes, mientras, después. ¿Qué más? ¿Qué sería lo que hay que hacer todo el tiempo, en toda situación, mientras, durante, después? Hablar y escuchar a Dios. Y eso incluye todo lo demás que ustedes dijeron. Y alguno habrá dicho, no, adorar no. Pero yo le pondría que es estar con Dios. Yo empezaría a pensar que es ese tiempo que pusieron acá, que me pareció que es importante, es esto. Es comunión. Tenemos que ampliar lo que nosotros pensamos que es orar. Cuando recién empezamos las cosas del Señor, orar es solo pedir. ¿No? Nos presentamos a Dios para pedir. Quiero que me des para comprar no sé qué, el último celular, la última, ¿no? Entonces esas cosas nos motivan a una vida de oración interesante, porque estamos motivados porque queremos algo. Pero cuando va pasando el tiempo, ya empezamos a dar gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Y si seguimos adelante, tenemos momentos de que este pedido se transforma en clamor, porque no son cosas materiales, sino cosas que necesitamos de familia, son temas de los difíciles y nos llevan a aprender a clamar. Y también esto nos hace que vayamos conociendo al Señor y lo llevemos a adorar. Y después de que eso pasa, empezamos a tener carga por otros y vamos a interceder. Si nosotros leemos orar sin cesar o no paren de orar, nunca dejen de orar y solo pensamos en el pedir, decir, pedir todo el tiempo, ¿no? Como que ahí tenemos un montón de tareas para hacer, un montón de cosas que es orar. Y dice, nunca dejen de orar. Y yo creo porque te diría, ¿por qué? Porque es la manera más segura de estar lúcido, de estar despierto. Dice Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración del justo es poderosa y eficaz. Es poderosa, es eficaz. ¿A qué hora se durmieron anoche? A ver, 3, 2, 2:30. ¿Qué hicieron hasta las 3, 2:30? Matar mosquitos. Kevin estuvo abocado a otros temas. Pero los que tuvieron piolas, hablar. ¿Con quién hablaron? Esa que dice lo que cree que quieren que oír, ¿no? Tuvieron, diría mi mamá, una tertulia. Mi mamá decía así, cuando se pasaron la noche de tertulia, y eran unas charlas de café, ¿no? Y anoche un montón tuvieron unas charlas interesantes. ¿Cuándo paró la charla? ¿Quién se durmió primero? ¿No fue así? ¿Cuándo para esa charla del día de campamento que llegamos? Para cuando uno ya no dio más. Pero estuvo entretenida para llegar a las 3 o a las 2. O la tuvieron a la tarde, porque acá apenas llegaron había un grupo que daba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo decía, ¿se aburrieron mientras de la charla? Puede que sí, según algún tema. Pero la realidad es que nos mantiene, los que nos vemos. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando de campamento en campamento, porque no nos vemos y porque el WhatsApp será muy bueno, pero no es lo mismo que cara a cara. No es lo mismo que la charla que va saliendo y el tema empezó en los mosquitos y terminó, vaya a saber en dónde, porque va cambiando el tema y va colaborando cada uno en esa charla, ¿no? Sean 2, sean 10, todos van hablando y hablando y hablando. Y entonces eso sería charlaron sin cesar. ¿Sí?
Charlamos sin cesar cuando nos encontramos dos hermanos naturales que vivimos lejos y nos sentamos y nos ponemos al día y empieza a contar las situaciones que han pasado en todo ese año. Charlamos sin cesar. Nos dedicamos tiempo, nos dedicamos esfuerzo a escuchar, porque antes de dormirte, ¿cómo estás? Y el otro sigue hablando y vos sabés que es importante que lo escuches, porque está diciendo algo que le importa. Eso es hacer esto sin cesar. No fue que llegaron a la habitación y dijeron, bueno, chicas, estamos reunidas en esta habitación porque vamos a tener un momento de charla para ponernos al día con los últimos acontecimientos que han sucedido a lo largo de todo este último año. ¿Lo hicieron así? Señor mi Dios, que estás en el altísimo cielo, no es así. Pero a veces nos acomodamos a unas introducciones, y eso era, como decía recién Gustavo, para el perfil, ¿no? ¿Saben que tenemos que orar públicamente? Tenemos que hacerlo, pero no para el perfil. No para que, Señor Dios Altísimo, tú que estás en los cielos, como si el Señor no supiera que está en los cielos. No digo que vayan sin respeto, pero por favor, es el Señor, nuestro Padre amoroso, Dios eterno, todopoderoso. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque somos hijos. Porque somos hijos, no debemos introducirnos de esa manera al Señor. Pero sí tenemos que tener estas charlas. Y yo diría de acá en más que ese versículo lo pudiéramos al otro, charlen sin cesar con el Señor. Charlen sin cesar. Entonces vos estás hablando de que te gusta esta chica y el Señor te dice, te quiero llevar a vivir a tal lado. Yo te estaba contando esto, es como la charla, ¿no? A veces el Señor hace esa cosa. ¿Vieron que va a decir, qué tiene que ver? ¿Qué está diciendo ahora el que está ahí del otro lado? Y el Señor te contesta. Vas a lugares a pasear y el Señor te habla de otro lugar. Te habla de otras cosas. El Señor va metiendo otros temas que no estaban en nuestra idea de charlar. ¿Por qué será que este consejo de Pablo que nos da, que nunca dejemos de orar? Porque Dios escucha la oración. Porque Dios escucha la oración, porque la obra de Cristo en la cruz fue eficaz. Y nosotros podemos entrar sin necesidad de toda esta sanata. Antes podemos entrar, porque lo importante de orar no es la petición, es con quién vamos a charlar. Lo importante de orar no es qué vamos a decir, es con quién vamos a estar. Lo importante ayer, si te tocaba uno que no te interesaba mucho, dormiste al toque. No vamos a confesar acá, pero hay algunos que fueron y se durmieron. Estaban otros, sí, pero dijeron unas cosas y no me interesaron, ¿no? Cuando oramos al Señor, tenemos que tener en cuenta que lo importante es con quién vamos a estar. Es Dios el Todopoderoso. Ese es el que viene a charlar con vos. Todo el tiempo te está buscando. Y yo me pensaba ¿vieron cuando uno juega? El propósito primero del juego no es ganar, se los quería contar. El propósito ¿cómo es? ¿De bandas? La batalla esta de bandas, de guerra de bandas, no es ganar. ¿El propósito cuál es? Divertirse, chicos. El propósito es estar juntos, es divertirnos. ¿Por qué un papá o una mamá juega con un nene chiquito, no? Empieza a tener el jardín y entonces nos sentamos a jugar con él a las de memoria, esas que dan vuelta, al juego de la memoria. Entonces da vuelta la carta y hay que dar vuelta a la carta. ¿Por qué me siento y hago como que juego? Porque yo ya sé
casi todo lo que va a hacer. Pero yo hago el momento para que ese chiquitito juegue conmigo. ¿Por qué? Porque quiero ganarle. Ya sabía que algunos varones iban a decir eso. Sí. Pero no, porque quiero estar con esa personita que me interesa. Me interesa que aprenda los números. Entonces me siento y juego. A ver, contemos, ¿no? 500 veces, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? Sí, yo sé. Más o menos eso yo pienso que el Señor hace con nosotros. Él quiere estar y quiere que estemos ahí. O sea que orar es estar con Él. Al principio vamos a hacer la lista de pedidos. ¿Nunca tuvieron un amigo interesado? ¿Trajiste mate? Me siento al lado tuyo. Ah, ahí estaba, ¿no? Es así. Entonces, el Señor sabe cuando vamos a hacerlo por interés, con la lista de lo que necesito. Pero eso tiene que cambiar, tiene que pasar, porque después que tomamos unos mates a veces, ya nos gusta estar por la compañía. Y le dedicamos tiempo a tomar unos mates. Y a algunos sé que ni les gustaba el mate, pero tomaban. Eso ya había otros motivos de muchos deseos de esa compañía. Pero eso es lo que yo entiendo que es que el Señor nos dice, oren en todo tiempo, estén orando sin cesar. Pablo, nos dice. ¿Por qué? Porque el Señor desea celosamente hablar con nosotros, porque cuando estamos con Él, nosotros cambiamos. Porque cuando estamos con Él, nos introduce temas nuevos. ¿Sí? ¿Ustedes de qué hablan? ¿De todo lo que vieron en los videitos de YouTube, en Instagram? ¿No? ¿O lo que están estudiando en la facultad? ¿No? O sea, la familia, ¿qué escucha? Si hablan con la familia, bueno, con los amigos, con los que están cerca. Nosotros hablamos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos... Si estamos hablando con Dios, nos está introduciendo temas nuevos, ¿no? Y nos saca de lo de nosotros. Y las situaciones que vivimos nos hacen que después seamos, según nos encontremos no con Dios, unos mala cara, para no decir lo otro, o seamos amables y seamos virtuosos, pero tenemos que saber que el orar es ser uno con Jesús. Yo me anoté acá, orar no es un ejercicio, ¿no? Orar no es una práctica, orar es una vida. Orar es vivir. ¿Vivir qué? Con el Espíritu Santo fluyendo en nuestro corazón. Dice, oren en el Espíritu en Efesios 6:18, en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en la oración por todos los santos. Oren en el Espíritu. No hablen solos. No hablen solos. Yo me he pasado mucho tiempo de mi vida hablando sola. Vos decís, estar re loca. No es que hablaba sola así a voz audible. Pero en mi cabeza, en mi mente, yo estaba pensando cosas, ¿no? Y pensaba, y bueno, y esto lo voy a hacer así, y esto lo voy a hacer así, y aquello, y mirá aquel, lo que me dijo. Una máquina de pensamientos. No, un pastor que tuvimos alguna vez nos dijo, hablar solo no es hablar solo, es hablar con el diablo. Hablar solo, nos decía él, vos viniste a la reunión y fulana no te saludó, y entonces vos decís, fulana no me quiere. Y te vas a tu casa y decís, es verdad, es cierto que no me quiere porque no me saludó y aparte también me miró así, ¿no? Y le vas y sube, ¿no? Y toda la semana, y vas el viernes, que es el próximo culto, y le decís, ¿y a vos qué te pasa? Y el otro no había hablado con vos en toda la semana, no sabe qué te pasa a vos.
Vos estuviste maquinando, se llama eso. Eso se llama maquinar. Maquinar en la mente. Eso no es hablar con Dios. Pasamos circunstancias, situaciones en la vida y las podemos pasar maquinando o hablando con Dios y descansando en Dios. Hay mucha diferencia. El otro no te saludó porque ese día le dolía la panza. Y vos flashaste y te fuiste por otros caminos. Pero eso es lo que tenemos y tenemos una ayuda imprescindible en nosotros. El Espíritu Santo nos hace dar cuenta de nuestra necesidad. Porque cuando nosotros no nos satisfacen otras cosas, es que el Espíritu Santo nos estuvo hablando. Nos pone límites, nos trae nuevos recursos. Orar es una experiencia personal, real y viva con el Espíritu Santo. Si sos hijo, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Es el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Sos casa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en tu corazón. El Espíritu Santo, no sé si estamos conscientes, es Dios. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Y ora por nosotros y nos da vida y obra en nosotros para glorificar a Jesús. Y interactúa con nuestro espíritu, viene a ayudarnos, intercede por nosotros, aplica la obra de la cruz de Cristo en nosotros. Dice, trabaja para que nos demos cuenta que es lo que Dios piensa acerca de nuestro pecado, el poder que tiene la sangre de Cristo para perdonarnos y limpiarnos, nos lo muestra el Espíritu Santo. Él está escuchándonos, guiándonos adentro de nuestro corazón. Es el representante, el residente personal de Dios en nosotros. ¿Sabías que tenés un residente? Si sos hijo, hay ahí alguien que vive continuamente. Confiemos en el Espíritu Santo para orar. Confiemos en que el Señor nos ama de tal manera que no solo pagó el precio en la cruz, sino que mora en nosotros. Es inentendible, pero está ahí adentro. Nosotros lo podemos entristecer cuando nos dice y lo tapamos. Pero si nosotros estamos atentos, podemos buscar al Señor. Dice en Lucas 11:13, así que si ustedes... no sé cómo lo dice, a ver. 11:13. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si se lo pedimos, el Señor nos da el Espíritu Santo y mora, vive en nosotros. En toda la historia del pueblo de Dios y de la iglesia, hubo hombres y mujeres que creyeron en esto, que creyeron que esta promesa y que se animaron a vivirla. No solo lo dejaron en promesas, la vivieron. Y en 1 Reyes 17:1 hay un hombre que se llamaba Elías. ¿Se acuerdan qué decía Elías cuando se presentaba ante cualquiera? Decía Elías de Tisbé fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia. Tan cierto, y dice en la otra versión, en la Reina Valera, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Y va a pasar tal cosa, decía Elías. Hubo varones y mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad que creyeron. Elías no tenía el Espíritu Santo en el corazón como lo podemos tener nosotros porque era todo el Antiguo Testamento.
pero él vivía en la presencia del Señor. Él hablaba en la presencia del Señor. ¿Cómo se habla en la presencia del Señor? Tendría algunas normativas, ¿no? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir en la presencia del Señor? ¿Le da alguna idea? ¿No? Tienen algunas cosas. Nosotros tenemos parámetros. Elías, para decir vivo en la presencia del Señor, hablaba en la presencia del Señor. Imaginen, esas cosas no las decía. Decía otras, las buenas. Lo bueno, lo puro, lo justo que dice Filipenses. Pero esas cosas no. ¿Saben que Elías debía tomar vino en la presencia de Dios? Y nosotros es posible que tomemos cerveza en la presencia de Dios. ¿Cuánta cerveza se toma en la presencia de Dios? No se emborrachen con vino. Hay un límite. En la presencia de Dios se vive con límites. En la presencia de Dios se vive diferente. Entonces, como yo soy sería una máquina orando, una máquina de oración, caminando, un templo portátil de oración, porque es todo el tiempo y en todo lugar, vos sos una expendedora de oración, no sé cómo decirlo, vos sos ese receptáculo de Dios donde vive el Espíritu Santo que anda por ahí orando. En un tiempo el pastor Pradas decía que predicó un montón de tiempo y la consigna era llegar a cualquiera y decirle, ¿te encuentro orando? Ir a la casa, ¿no? Y decía, ¿te encuentro orando? ¿No? Imagínense las risas que se provocarían entre ustedes. Pero ¿no estaría bueno que alguien te diga, sí, vení, pero estoy orando? ¿Qué hacemos cuando nos encuentran orando? Nos pasa que nosotros tratamos de cambiar todo, ¿no? Dejamos todo lo demás y salir para charlar. ¿Cuándo alguna vez invitaste a un amigo de esos de verdad a que porque llegó cuando vos estabas orando, le dijiste, vamos a orar? Bueno, no estabas orando. ¿Le invitaste a orar a algún amigo? Porque a veces es difícil encontrarnos orando, ¿no? Pero entonces cuando somos todo el tiempo, todo lo que hacemos está hecho en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor? Cambia cuando sé que estoy en la presencia de Dios. Porque no me relaciono igual, ni con lujuria, ni con sensualidad. No me puedo relacionar como al Espíritu Santo lo entristece o lo contrita y lo deja fuera de mi vida. A veces los que prueban las cosas de Babilonia, como nos decían ayer, viven vacíos, viven insatisfechos. Y nosotros tenemos posibilidad de vivir esta vida del Espíritu Santo real, llenos, porque no es que no puedo hacer nada, es que tengo que hacerlo con limitaciones para vivir lúcido, para vivir sobrio, para vivir en tu sano juicio. ¿Sí? Entonces tengo estas limitaciones porque soy templo del Espíritu Santo. Pero le tenemos que dar la oportunidad al Espíritu Santo de que nos guíe, de que nos diga. Y eso es estar con Él, es pasar tiempo. Y hay otra cosa que es aparte del templo del Espíritu Santo, que soy yo como persona individual, vos como persona individual. Lo que dice 1 Corintios 3:16, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu vive en ustedes? Es un templo colectivo. ¿Qué sería el templo colectivo? En esta versión dice juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que mora en vosotros? Y lo dice en plural. Y esta otra versión dice que ustedes juntos son el templo de Dios. Esa es la iglesia. Así que yo soy un templo, pero cuando venimos todos somos el templo del Señor. Somos un grupo de gente, un colectivo de creyentes. Y yo, mientras preparaba esta palabra, empecé a pensar en
no relacionamos el culto con un tiempo de oración. Pero si orar es adorar, dar gracias, interceder, escuchar, hablar con Dios, clamar, buscar, tener comunión, ¿el culto qué es? Orar. Así que han orado más de lo que creían. Porque cada reunión que nos juntamos, dice que donde están 2 o 3 reunidos, ¿quién viene? Mora el Señor, viene el Señor. Así que cada vez que nos juntamos acá a alabarle todos juntos, estuvimos teniendo tiempo de comunión. Y eso es lo que el Señor dice, que tenemos que seguir adelante y tenemos que saber que somos pámpanos de una planta de vid y que estamos todos agarrados a la vid, pero tenemos una red con nosotros, con ustedes. La red social nuestra tiene que ser esta, la de vivificarnos unos a otros por estar juntos, por estar vivos, por estar llenos del Espíritu Santo y contagiando a otro. Y yo le digo, ¿sabés que el que mora en vos es el Espíritu Santo? No es Juan Pirulo, no es cualquiera, no es nadie, es el Espíritu Santo que mora en vos. Entonces tenemos que saber que somos llamados, como nos decían hoy, a jugárnosla, a dar un salto a lo que Dios quiere, a dar un salto de fe y dejarnos caer en las manos del Señor. Hay una cosa que nos aferramos nosotros, ¿no? Entonces yo quiero, Señor, hacer tu voluntad todo el tiempo, pero no me voy a soltar de esto que a lo que me aferro, ¿no? Y entonces yo digo, el Señor dice, bueno, vení, hoy quiero que te sientes en la silla y, ¿no? Seguimos aferrados a cosas. El Señor quiere que soltemos lo que a nosotros nos parece seguro, para que de verdad, cuando lo soltemos y saltemos, saben que yo creo que el Señor, en principio, esto está más o menos así. Entonces medio como que vivo así, ¿no? Con el Señor y estoy disfrutando esto. Pero el Señor se encarga que las circunstancias hagan que lo de Él empiece a quedar más lejos de lo que yo tengo. Y hay un día que tengo lo que quiero, yo. ¿O qué? O me decido y doy un salto de fe y me tengo que soltar de lo que me parece espectacular hoy. ¿Y saben qué pasa? Cuando me suelto y me siento en lo que Dios quiere para mí, aquello es nada comparado a lo que Dios tiene para mí. Es nada, porque encuentro mucho más. Encuentro los recursos ilimitados del Todopoderoso para mí. Les aseguro que lo que sea que el Señor les pida que suelten, lo que sea, una vida cómoda, un noviazgo que no les conviene, no sé, lo que el Señor les pida, salten. Salten porque vale la pena, porque lo que viene y el fruto después es glorioso comparado a eso que agarrábamos y nos aferrábamos. Y el Señor va a hacer ese vacío, ¿no? El Señor va a hacer que eso quede cada vez más lejos. Pero es el desafío para vivir en su presencia. Es el desafío de dejar sacar a Babilonia de nuestro corazón. ¿Para qué? Como dijo Gustavo hoy, para que la Jerusalén que está en mi corazón resplandezca. Para que la presencia de Dios en mi vida resplandezca. Saltar va a veces a hacer que dejemos amigos, dejemos cosas, para que nuestra santidad sea la suficiente para alcanzar la comunión con el Señor. Sin santidad es imposible ver a Dios. Y le estamos pidiendo que lo queremos ver. Pero este pago de precio de soltar las cosas que nos parecen espectaculares, pero si vamos a lo finito y a lo profundo, seguimos vacíos, seguimos enojados, no nos llena. O sea, tenemos eso que queremos, estamos agarrados, tristes, enojados, porque no nos llena el vacío.
porque no llena, no nos satisface como quisiéramos. No somos felices como deseáramos, pero si nos soltamos, el Señor tiene la provisión para que eso nos llene su presencia. Va a costar todo lo que no sea Cristo en nosotros. Lo que no sea Cristo en nosotros vamos a tener que darlo, pero lo que es tener al Espíritu Santo ardiendo es impagable. En la oración privada, esa que dice Mateo 6:6, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo que se hace en secreto, te recompensará. Mi tarea es la obra del Espíritu Santo obrando en mi vida, es escucharle, acercarme, obedecerle y hacerlo 10% visible, 90% como un témpano, invisible, en el lugar secreto. En ese lugar tenemos que buscar un lugar, tenemos que hacerlo como una tarea que nos tenemos que dedicar. Si supongan que hay 2 granjeros con igual terreno, con igual maquinaria para trabajarlo, con la misma cantidad de lluvia porque están al lado y de sol. Pero tenemos uno que es trabajador y se fija qué semilla siembra y se ocupa y va a la madrugada a ver que si la helada no le mate las plantitas chiquitas. Y tenemos al otro que es un perezoso, un indisciplinado que no hace nada, que le gusta sentarse ahí a ver qué pasa de la vida. ¿Cuál creen ustedes que se va a enriquecer más pronto? ¿En qué campo va a haber fruto y fruto bueno? En el que trabaja, en el que se esfuerza. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Nosotros tenemos que trabajar, desear. El Espíritu Santo pone el deseo y pone la obra, pero nosotros tenemos que anhelarlo. Tenemos que determinarnos, como nos decían ayer de Daniel. Daniel oraba 3 veces por día fija y se mantendría orando por otros temas. Pero nosotros tenemos que hacer un lugar donde orar, un horario donde orar y después orar todo el tiempo. Y esta mañana les hablaban, ¿no? De estos 7 muchachos que decidieron qué hacer. Orar. Empezaron a orar. Estos 7 muchachos empezaron a orar. Y no tiene que ver con el tiempo que determinamos, tiene que ver con lo cerca de Dios que podamos estar. Entonces, cuando yo llego a la presencia del Señor, muchas veces tengo que pedir perdón para poder acercarme, para poder llegar a Él, para pedir la obra del Señor en mi vida. Y así como hubo un avivamiento ahí, como habla en los 7 de Cambridge, hubo un avivamiento en Gales que a mí me llamó la atención porque me gustó porque son 7 y se fueron encontrando en el camino. Fueron en las vidas buscando al Señor y se fueron encontrando. Pero hubo uno que se llamó Evan Roberts en Gales, que era un minero. El único libro que poseía era la Biblia. Trabajaba en las minas de carbón. Y dice que mientras los otros hacían chistes, demás, él leía la Biblia. Y un día el Señor le reveló que iba a traer un avivamiento sobre Gales. Y entonces leyó más. ¿Y saben qué? Se fue al pastor y le decía, quiero compartir la palabra. Y el pastor, imagínense, el minero que iba a compartir la palabra no le daba lugar. Hasta que se ve que lo cansó. Y entonces se ofrecía, dice, le rogaba a su pastor para que predicara. Eso pasa solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Le rogaba al pastor para predicar. Y dice que se ve que lo cansó. Y lo dejó predicar en el culto de semana, en el miércoles o en el martes. ¿Cuál les toca? El que menos gente va. Le dejó como para, yo creo que el pastor habrá dicho, predica. Y dice, y bueno, si viene alguien a escucharte, habrá pensado. Y dice que fueron 17. Y el minero dijo lo que el Señor le había dicho. Pidan perdón por sus pecados, busquen a Dios, sean llenos del Espíritu Santo, dejen todos los hábitos malos. Eso predicó. Y resulta que 30 días después
30.000 personas se habían convertido. Un solo loco que leía la Biblia. ¿Y saben cuál fue el problema de ese loco? Creyó lo que la Biblia decía. Creyó que si oraba. ¿Saben? Estuvo como 3 años desde que empezó a leer la Biblia y que el Señor le dijo hasta que pasó. Pero se mantuvo firme en eso. Nosotros tenemos una palabra del Señor de que el último avivamiento va a ser un avivamiento de santidad. Hay una palabra sobre la iglesia de esto. Y hay un llamado, yo creo, del Señor. Porque así cuando este hombre se decidió, ¿saben que dice que fue escrito o informado que los mineros también se convirtieron, los que al principio se reían de él, se convirtieron y dejaron de decir malas palabras. Y los burros, los animales de trabajo no les hacían caso. ¿Por qué? Porque cambiaron el vocabulario. ¿Saben las cosas que le gritarían a los animales? ¿Cómo les pegarían? Y ellos habían cambiado. Entonces me dio risa porque dice la historia que lo informaron en un lugar. A que habían cambiado de tal manera la vida que se notó en todo. Dice Tozer, un avivamiento cambia el clima moral de una comunidad. Y el impacto de ese avivamiento galés fue tan asombroso que por un tiempo desapareció el crimen y los jueces tuvieron que juntarse a ver qué iban a hacer porque la policía y los jueces no tenían que hacer. A veces nos pasamos criticando, protestando, ¿no? Y tenemos que orar. Nosotros no vamos a hacer que el mundo sea bueno porque el Señor ya nos dijo que va de mal en mal. Pero sí que podemos cambiar lo que nosotros vivimos y lo que viven a nuestro alrededor. Así que nuestra tarea es rendirnos al Señor, darle el control al Espíritu Santo, orar, nunca dejar la comunión con Dios, permanecer en la presencia del Señor. Así que si después de este campamento le ves a alguno por ahí, tendrías que preguntarle, ¿estás en la presencia del Señor? Yo estoy en la presencia del Señor. Me mantengo, persevero, estoy. Puedo seguir obedeciendo su palabra. Yo, la verdad que digo, ruego para que sean encendidos nuestros corazones, porque el avivamiento es una obra del Señor, no es nuestra. No viene en avivamiento porque somos unos tosudos que nos ponemos a hacer algunas cosas. Viene en avivamiento porque Dios responde a la clamor y a la oración que Él mismo puso en nosotros. Y quizá no sea un avivamiento de estos. Quizás simplemente sea vivir avivado. Vivir, ¿cómo es la palabra? Lúcido. Vivir lúcido. Continuamente lúcido. Quisiera esto, que pudiéramos irnos con esto, de poder estar en la presencia del Señor todo el tiempo. Sean nosotros en nuestro templo personal, o sea cuando venimos al culto, que lo hacemos entre todos, siempre decimos, falta que orar en el culto, falta orar cuando hay ese momento de que todos se callan. Jóvenes tienen que orar con el Señor, hablarle al Señor, para ustedes y para bendecir a esta charla que estamos teniendo todos juntos con el Señor, a este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Quiero que terminemos haciendo una cosa. ¿Lo trajeron? Les dijeron que lo trajeran al culto. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Cuántos no lo tienen acá? Uy, casi todas. Bueno, porque yo quiero que vamos a terminar haciendo lo que estos dijeron que había que hacer. Lo que los 7 dijeron que había que hacer. Ellos hicieron como un organigrama para orar. Y decía, medio minuto para orar para que el Señor nos oriente.
4 minutos para leer la Biblia, 2 minutos y medio para hacer oraciones de adoración, confesión, gratitud y súplica. ¿Sí? Ahora hay unos papelitos que vamos a usar para los 4 minutos de lectura. ¿Sí? Vamos a separarnos un poco como tarea práctica. Porque yo estuve luchando un montón con esto de tener que hablar de la oración, porque de la oración no se habla, de la oración se ora. O sea, ¿en qué mundo es que yo tenga que hablar? Y después me condené un montón porque no oro tanto como debo. Ya sé que no oro suficiente para hablarles a ustedes de orar, pero el Señor es bueno y en vez de preocuparnos y mantenernos en esas preocupaciones que nos sacan el tiempo, tenemos que ir a Él, escuchar lo que dice y volver a empezar, ¿sí? Volver a prestar atención a lo que tenemos que prestar atención. No sé si ya tienen todos. Los que no tienen yo voy a poner en el cronómetro 7 minutos. Así que van a tener que hacer, algunos de Peleta ya lo hicieron, 7 minutos de intensa oración. El papelito es mucho más largo. No, si lo leen ya se perdieron los 4. Pero algunas cosas que dice, préstamelo ahí. Algunas cosas que dice para reflexionar una lista de pecados posibles que ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque para entrar en la presencia de Dios tenemos que pedir perdón. Así que los groseros no están. Los pecados graves, que ya todos sabemos cuáles son, no están. Pero hay algunos versículos para que elegí uno y orá sobre ese y pedile al Señor que te muestre, que te hable. La idea sería que después de los 7 minutos que leímos la palabra, que tuvimos oraciones de confesión, también tengamos gratitud y súplica, ¿sí?